Welcome, everyone. Bienvenidos a todos. Good to be back at La Casa de Milagros. Es bueno estar de regreso aquí en la Casa de Milagros. A bright new day. Es un día nuevo y brillante. Yeah, so today I thought I would start off with a music meditation. Hoy pensé que podríamos comenzar con una meditación musical And I just found some music that's y on this phone a couple minutes ago. acabo de encontrar música en este teléfono unos minutos antes. And so if you all just want to sit back Entonces, si todos se quieren sentar and get comfortable, y acomódense, we'll listen to a couple songs vamos a escuchar dos canciones from Svava de Spava with trucks in the background. y con trenes de fondo. Okay. Ahora. The time has come to settle down on a silent cloud. Let love lead you above the sky. The cloud will fly to a nowhere land. Your light Trust me, I will show you who you are. The light of truth leads you home, carries you on a soft throne. The grace of God sets you free. You are where you are to be. Trust me, I will show you who you are. No fight to win, no form of sin, no love to lose, nothing to tune, nowhere to breathe, no form to see, no ground beneath. The mind is free. Trust me, I will show you who you are.
Beautiful. Hermoso. Yeah, you can just feel God calling, Pueden sentir a Dios llamando, calling the mind to rest, llamando a la mente a descansar, to be still, a que se aquiete, to fall into the feeling of gratitude. que se sumerja en el sentimiento de gratitud. If there is such a thing as worship, Si hay algo como alabanza, then that worship should be pointed toward God, esa alabanza debe ser apuntada hacia Dios. not so much a worship of words, No tanto una alabanza a las palabras, because love is way beyond the words, porque el amor está más allá de las palabras, but of just allowing yourself to be happy, sino simplemente permitirte a ti mismo ser feliz, because that is worship of the Creator. porque eso es alabar al Creador. And with this world, there are different forms of happiness Y con este mundo hay distintas formas de felicidad that are not really happiness. que en realidad no son felicidad, It's just ego satisfaction. son solo satisfacciones del ego. The ego sets up a goal, El ego establece un objetivo, you achieve its goal, alcanza su objetivo, and you have a temporary happiness luego tienes una felicidad temporaria that lasts for a little while, que dura por un pequeño tiempo and then dissatisfaction comes back y again, luego la insatisfacción vuelve de regreso, which shows you that it must have been the ego, lo cual te muestra que debe haber sido el ego, because true happiness would not come and go. porque la verdadera felicidad no vendría y se iría. True happiness would be like a song that you sing eternally, La verdadera felicidad sería como una canción que cantas en la eternidad, without beginning or end, sin comienzo ni final, without interruption, sin interrupción, without time. sin tiempo. Yeah. And this morning when I was just listening to the meditation Y esta songs, mañana cuando estaba escuchando las canciones de meditación, the name of a Walt Disney movie came to mind, el nombre de una película de Walt Disney vino a mi mente. and Jesus was saying, this is what you're going to talk about today. Y Jesús me dijo, esto es de lo que vas a hablar hoy. Oh, and I like Walt Disney movies. Ay, me gustan tanto las películas de Walt Disney. And the name of the movie is only one word, Y el nombre de la película solo es una palabra, Tangled. enredados. It's like if you have a bad hair day. Es como si tuvieras un mal día de cabello. The wind is blowing, Está volando el viento, your hair starts to get all tu tangled. pelo se empieza a enredar, Before long, it's hard to manage. luego es muy difícil de manejar. You try your best, Tratas lo mejor que puedes, but you're not satisfied. pero no te satisface tu cabello. Eventually, you have to go to the barber or the hairdresser Eventualmente tienes que ir a la peluquería to solve the tangled mess. para resolver este enredo. Tangled is a word of complexity. El enredo es una palabra de complejidad. And in the movie, the princess has such long hair Y en la película la princesa tiene un pelo tan largo that it does from time to time get tangled. que de momento a momento se le enreda. Her hair is probably maybe 50 feet long. Su cabello es como quizás 15 pies de Yeah. largo. So I don't know in terms of meters, No sé en maybe términos de metros. maybe like I don't know, a lot of meters. Hay muchos metros. Uh, 5 but- metros. I'm always talking about the mind, Pero yo siempre estoy hablando de la mente. and the ego mind is a tangled mess. Y la mente egoica es un enredo desastroso. And what Jesus would say about this mess, Y lo que Jesús dice acerca de este desastre, he would say, "You're still loved by God, Él todavía dice, sigue siendo amado por Dios. but by believing in the ego Pero al creer en el ego and all of its laws and y rules, todas sus leyes y reglas, all of its concepts and beliefs, todos sus conceptos y creencias, Jesus would say, you have invested poorly. Jesús dice, has invertido pobremente. You've taken your precious mind, Has tomado tu mente preciosa, which God created, la cual Dios creó, and you've invested in a death wish y has invertido en un deseo de muerte that has one purpose. que tiene solo un propósito, It wants you dead. te quiere matar.
this is not a good investment. esa no es una buena inversión. It's best to divest Es mejor desinvertir as quickly as possible tan rápido como puedas and say, no, I'm not going to give my mind y energy decirle no le voy a dar la energía de mi mente to this ego belief. a esta creencia en el ego. Otherwise, my mind will be tangled. De forma contraria, mi mente va a estar muy enredada. And if we look at it more Y simply, si lo vemos de manera más simple, the ego is just the belief in lack, el ego es la creencia en la carencia, that you're lacking something. que careces de algo, Doesn't matter, lacking love carecer de amor, or joy or o happiness, dicho, felicidad, lacking peace of mind. carecer paz mental. It's really a state of mind. Es un estado mental, It's not something specific. no es algo específico. Jesus says in the Course, Jesús dice en el curso, you may have noticed with ego goals, quizás has notado con metas del ego, when you have achieved them, they have not satisfied you. cuando has alcanzado una no te han satisfecho. And so the ego is forced to throw more goals Entonces el ego es forzado a darte más metas so that the mind will chase different goals. para que la mente busque diferentes metas. And of course, will fail with these goals as well Por supuesto, a fallar con todas estas metas también, because they're ego goals. porque son metas del ego. But it's always trying to shift the cards. Pero siempre está tratando de mover las cartas. It's always moving the target goal, Siempre está moviendo la meta. always out of reach. Siempre fuera del alcance. Whatever you achieve in this world, you never are satisfied. Todo lo que tú alcances en este mundo jamás te satisface. House, car, family, Casa, auto, familia, money in the bank, dinero en la cuenta bancaria, investments. inversiones. It's going to be dissatisfying No te va a satisfacer, because this world is not our home. porque este mundo no es nuestro hogar. No matter how much you go after the ego's good life, Sin importar cuánto persigas la buena vida del ego, you never reach it jamás lo alcanzas, because it is fiction. porque es ficción, It's totally make-believe. es totalmente creencia, It has no reality whatsoever. no tiene realidad en absoluto. But if you pursue it, Pero si lo buscas, your mind becomes tangled, tu mente se enreda and it is extremely complex. y es extremadamente complejo. So you might say the Holy Spirit's purpose Entonces se podría decir que el propósito del Espíritu Santo is to untangle the sleeping mind. es desenredar a la mente que duerme. That's why I have a book called Unwind Your Mind Es por eso que tengo un libro que se llama Recordar a Dios Back to God. a través de un And curso this- de milagros. Yeah, this unwinding process is extremely important. Y este proceso de desenredo es extremadamente importante. I was thinking the other day Estaba pensando el otro día, of all the friends I've had in these last 30 de years, todos los amigos que tuve estos últimos 30 años, and what did we talk about? ¿y qué es de lo que yo hablaba con ellos? Wherever I was in the world, Donde sea que estuviese en el mundo, it was always the same topic. siempre era el mismo tema. How do I unwind from this ego belief system? ¿Cómo me desenredo de este sistema de creencias del ego? How do I untangle my mind? ¿Cómo desenredo mi mente? And I would always share lots of Y examples siempre compartía muchos ejemplos from the parable of David de la parábola de David, because this world is very sticky. porque este mundo es muy pegajoso. It's like you get it stuck and you can't get it off. Es como que lo tienes pegado y no te lo puedes quitar, No matter how much you shake, sin importar cuánto sacudas. it's still sticky. Sigue siendo muy pegajoso, No matter how much you lick, sin importar cuánto lamas. it's just still sticky. Sigue siendo muy pegajoso. And most people experience relationships as sticky. Y muchas personas experimentan las relaciones como pegajosas. They may be happy and smooth for a little while, Quizás son felices y todo va muy suavemente por un tiempo, but one day they get very sticky. pero un día se vuelven muy pegajosos. And suddenly you feel like your feet are in quicksand, Y de repente sientes que tus pies están en arena movediza and you try to struggle to get free. y luchas para liberarte. But the more you struggle within the relationship, Pero cuanto más luchas en la relación, the further you go down. más te vas hacia abajo. You feel like you're going all the way to your knees, Sientes que te hundes hasta tus and you rodillas fight and y fight. luchas y luchas. Now you're in waist deep, Y ahora todo hasta tu cintura
And before you know it, it's like you barely can keep your lips above Y- the quicksand. Antes de saberlo, apenas tienes tus labios afuera de la arena movediza. With your last finger, you get a straw Con tus últimos dedos tienes una pajita, because you know your head is going under. porque sabes que tu cara se va a ir hacia abajo. And you want to breathe Y quieres respirar for a little while. por un tiempo. And the ego says, no, I'll cover that straw too. Y el ego te dice, no, yo también voy a cubrir ese sorbete. I'll make sure there's no air left. Voy a asegurarme de que no haya aire. And when you die, I'll pursue you beyond the Y grave. cuando mueras te voy a perseguir más allá de la muerte. Yeah, I'll chase you down even after you die. Te voy a perseguir incluso después de que te mueras. So while we still have time, Entonces, mientras sigamos teniendo tiempo, we do need a different purpose for time. necesitamos un propósito diferente para el tiempo. We need to use it for forgiveness. Necesitamos utilizarlo para el perdón. We really need to use every moment of every day for forgiveness Necesitamos utilizar cada momento de cada día para el perdón. because it will take that amount of focus Porque va a requerir ese tipo de enfoque, to leave the ego behind. dejar el ego atrás. So I always used to talk to my friends about my parable. Entonces siempre hablaba a mis amigos acerca de mi parábola. And I was like most everyone on the Y planet. yo era como la mayoría de todos en el planeta Tierra. I was very disillusioned about the world Estaba desilusionado con respecto al mundo and particularly about the future. y particularmente acerca del futuro. I think I was depressed Creo que estaba deprimido as a teenager como un adolescente and into my 20s. y hacia mis 20 también. I was doing what I thought other people wanted me to do. Estaba haciendo lo que pensé que otros querían que yo hiciese. And the reason I was doing that is because I didn't know what I wanted. Y la razón por la cual hacía eso es porque yo no sabía lo que quería. So I figured maybe other people knew Y entonces dije, bueno, quizás otros saben. and they would tell me what I should do. Y ellos me decían lo que debería hacer. So I had many advisors, Entonces había muchos quienes me aconsejaban. parents and friends. Padres, amigos. They always had a lot of advice. Ellos siempre tenían muchos consejos. And it usually would start out with, David, you should Y generalmente empezaba, David, tú deberías go to school, ir a la escuela, get a job, tener un trabajo, have a career, tener una carrera, have a tener relationship, una relación, go into debt, endeúdate, like the rest of us. como el resto de You know, nosotros. it was always lots of advisors. Siempre había muchos consejos. But I remember when I was in graduate school, Pero recuerdo que cuando estaba en un posgrado and I'd been in university for over 10 y years, ya había estado en la universidad por más de 10 años, trying to decide what I wanted to do with my life. tratando de descifrar qué es lo que quería hacer con mi vida. And I remember some friends in graduate school. Y recuerdo unos amigos en el posgrado They said, David, you know what your problem y me is? dijeron, David, ¿sabes cuál es tu problema? You need to get a life. Necesitas obtener una vida. You need a life. Necesitas una vida. Because they said, you don't have a life. Porque me decían, tú no tienes una vida. You've been in university for 8 years and you're just like treading water. He estado en la universidad por 8 años y es como que estás en agua movediza. Agua. You're just avoiding the future. Estás evitando el futuro. I said, maybe you're right. Y yo dije, quizás tienes razón. Maybe that's what I'm doing. Quizás eso es lo que estoy haciendo. But I don't see anything in the future that looks very good. Pero no veo nada en el futuro que se vea bien. So I feel maybe I am hanging out in university Entonces, quizás sí siento que estoy pasando el tiempo en la universidad. because there's nothing appealing. Porque no hay nada que me apetezca. The goals that people tell me do not sound appealing. Los objetivos de los cuales hablan las personas no me atraen. I actually feel like I don't belong here. De hecho, siento que no pertenezco aquí. I think there's a mistake been made somewhere. Siento que hay una equivocación que se realizó en algún lugar. I don't think I'm supposed to be on this planet. Creo que se supone que no tengo que estar en este planeta. I don't fit in. No encajo, Nothing looks appealing. nada me apetece. I'm just listening to other people, Escuchar a otras personas. but nobody even agrees Nadie está en acuerdo on what is good acerca de lo que es bueno or what is right. o lo que es correcto. There's so many different Hay opinions. tantas opiniones diferentes.
And so I would say, what is it that I should do? Entonces yo decía, ¿qué es lo que debo de hacer? Get a life, Obtener una vida, get a relationship, obtener una relación, get a career, obtener una carrera, get a house, obtener una casa, get a mortgage, obtener una hipoteca and then spend the rest of your life paying off the y mortgage. luego pasa el resto de tu vida pagando esa hipoteca. I said, that doesn't really, none of that sounds appealing. Nada de eso se suena, me atrae. If that's a life, I don't think I want a Si life. eso es una vida, creo que no quiero una vida. And then they said, well, Y luego me decían, bueno, that's all that this world has to offer. eso es todo lo que este mundo tiene para ofrecer. I said, okay, Yo dije, bueno. recap, Volvamos al comienzo. work hard, Trabaja duro, grow old, envejece, get sick, enférmate and die. y muere. And they said, yeah, Sí, essentially, esencialmente. yeah, and have some fun Y diviértete along the way. en el camino. But I said, that actually doesn't sound Pero appealing. yo dije, eso no me atrae. I don't think I would go for that. Yo creo que no quiero ir hacia eso. They said, well, there's not a whole lot of Y ellos me options. decían, bueno, no hay muchas otras opciones. But in my heart, I did feel that Jesus was an option, Pero en mi corazón yo sentía que Jesús sí era una opción. and he was pointing in another Y me direction. estaba apuntando en otra dirección. And then when I discovered A Course in Y luego Miracles, cuando descubrí un curso de milagros, I was pretty sure that I was onto the new direction, yo estaba bastante seguro que había encontrado la otra dirección. because I couldn't find anything in the Course that I disagreed with. Porque no podía encontrar nada en el curso de lo cual yo estuviera en desacuerdo. And that was refreshing, Y eso era muy refrescante. to read a book where I agreed with the author. Leer un libro en el cual yo estuviese de acuerdo con el autor. And I also felt that the author was not in time and Y space. también sentía que el autor no estaba en el tiempo y el espacio. It was not a human author. No era un autor humano. And that was okay with me. Y eso estaba bien por mí. With my friends, it was a problem. Para mis amigos era un problema. They said, who wrote this book? Decían, ¿quién escribió este libro? Sounds fishy. Esto suena muy engañoso. The world being an illusion. El That mundo que sounds sea una very ilusión. risky. Eso es muy arriesgado. And I said, no, I don't think it's risky. Yo dije, no creo que sea arriesgado. Actually, it feels pretty solid. De hecho, se siente bastante sólido. Like it's something I could put my heart into. Es algo a lo que le puedo dar todo mi corazón. And so I was about 27 years old Entonces tenía alrededor de 27 años at the time. en ese momento. And I tried to tell my girlfriend about the Y course, traté de decirle a mi novia acerca del curso. but I think her and her parents said, no, it's the work of the devil. Pero él y su padre dijeron, no, es el trabajo del diablo. So that began a point of starting to divest from the world. Y eso comenzó el punto en el que me empecé a desinvertir en el mundo. I could admit that my mind was a tangled mess. Pude admitir que mi mente era un desastre enredado. I could admit that I needed help, Admití que necesitaba de ayuda, lots of help, mucha ayuda, more help than I could even imagine. más ayuda de la que me podía imaginar. And I could see that what this book was talking about Y pude ver de lo que estaba hablando este libro. was not very popular on this planet. No era muy popular en este planeta. In fact, I would say it was De unpopular. hecho, podría decir que no era popular en absoluto. There's a lot of talk about love and the love songs, Hay muchas charlas acerca del amor en las canciones de amor, but when you go down to what is the meaning of love, pero cuando vas a cuál es el significado del amor and that you have to let go of everything that you y believe luego que tienes que dejar ir todo lo que tú crees about everything acerca de todo to experience this love, para poder experimentar este amor, you can see why it's not popular. puedes ver por qué no es popular. What's so popular about give up everything that ¿Qué? you think you have ¿Qué es popular de dejar todo lo que tú piensas que tienes and give up everything that you think you are? y dejar todo lo que tú piensas que eres? I thought that's why Jesus' message has never been popular. Y yo pensé, es por eso que el mensaje de Jesús jamás fue popular.
That's why they wanted to kill him. Es por eso que querían matarlo. His message was so unpopular. Su mensaje no era popular, It didn't fit well with the past. no encajaba bien con el pasado, It wasn't a traditional message. no era un mensaje tradicional. In fact, it was radical. De hecho, era muy radical, Radical in this world. radical para este mundo. And so I felt, okay, Y yo pensé, ok, I'm in. estoy adentro, I'll go for it. iré por ello. And thus began a process of untangling, Y ahí comenzó un proceso de desenredar, of divesting from the world. desinvertir en el mundo. In a world where everybody was going bigger, better, faster, more. En un mundo en el que todos iban hacia más, mejor, más rápido. I was on a journey of divest. Yo estaba en un recorrido de desinvertir. Give it up. Abandónalo, Let it go. déjalo ir, Release it. libéralo. And then I thought, Luego pensé, I bet that's what the whole journey is. apuesto que ese es todo el recorrido. Release, 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 release. Libera, 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 libera. That's what all the mystics and saints have been saying too. Eso es todo lo que los místicos y santos han estado diciendo también. Let it go. Déjalo Let ir, it go. déjalo ir. That was the message. Ese era el mensaje. That was Buddha's message. Ese era el mensaje de Buda. That was Ramana Maharshi's message. Ese era el mensaje de Ramana Maharshi. Oh, that's Jesus' message. Oh, ese es el mensaje de Jesús. It's empty your mind Vacía tu mente of everything you think de todo lo que piensas and think you know. y piensas que sabes. Trust God. Confía en Dios. Have faith in the Holy Spirit. Ten fe en el Espíritu Santo. Don't even look back Ni siquiera mires hacia atrás with regret con arrepentimiento. to something that's Ah. not even there. Algo que ni siquiera se encuentra allí. Don't look back. No mires hacia atrás. Just keep your eye on God. Sigue mirando hacia Dios. And what a beautiful Y message qué mensaje tan hermoso. that you don't have to compromise. No tienes que transigir. That you don't have to grab for scraps of something of this No world. tienes que agarrar retazos de este mundo. That you can truly let go Verdaderamente puedes dejar ir and that you will feel happier and happier y te vas a sentir más y más feliz. and sometimes so happy Y a veces tan feliz you can barely keep your toes on the ground. que apenas puedes mantener tus pies en el suelo. Your toes want to dance. Tus pies quieren bailar. They can barely stay on the ground. Casi que ni se puede mantener en el suelo. Yeah. Recently I met a woman online from Europe Recientemente conocí una mujer en línea en Europa and she was saying, I can't dance anymore. y ella me dijo, yo no puedo bailar. I said, dance with your Y fingers yo dije, then. baila con tus Come dedos. on, join me now. Únete conmigo ahora. And she did. Y She ella se started unió. moving her fingers. Empezó a bailar con sus Yeah. dedos. Let the fingers be happy. Deja que los dedos sean felices. If you can't move your body, Si then no puedes mover let tu your cuerpo, fingers dance. deja que tus dedos bailen. Let it come through in any way that it can. Deja que venga de la manera que pueda venir. So for me, this was an important realization Entonces, para mí, esta realización fue muy importante. that my life in this world, Mi vida en este mundo, or what I thought was my life in this o lo que world, yo pensé que era mi vida en este mundo, would not be about gaining no iba a ser acerca de ganar, or accumulating o de acumular, or possessing o de poseer, or controlling. o de controlar. It would be the exact opposite. Sería lo opuesto. Because all of those other motives Porque esos otros motivos is what tangles the mind. es lo que enreda a la mente. Yeah. And like Jesus said, look at the lilies of the field. Y como Jesús decía, mira los lirios del campo. Yeah. He was using flowers as examples Está utilizando flores como ejemplo of how we should live our de lives cómo nosotros deberíamos vivir nuestra vida. every day Cada día, with no worries, sin preocupaciones, no cares, sin preocupaciones, no concerns. sin preocupaciones. I love it. Me It's encanta. like the record is Es como un récord. it's stuck on the same word. Está estancado en la misma palabra. That's good. Three, bueno. it makes the point. Three Hace times. el punto, It tres puts an veces. exclamation point. Con signo de exclamación. Yeah, because that
is the way to find inner happiness. Porque esa es la manera de encontrar felicidad interna. As Jesus says in the Course, Como Jesús dice en el curso, seek not outside yourself, no busques fuera de ti mismo, for it will fail, pues fallará and you will weep y llorarás each time an idol falls. cada vez que se cae un ídolo. Oh, that's it. That's how I get Oh. untangled. Eso es, así es como me desenredo. I don't pursue idols. No busco ídolos. That's right out of the Ten Commandments. Eso está en los 10 mandamientos. Hold no idols before the Lord thy God. No tengas otros ídolos ante la imagen del Señor tu Dios. Yeah, that's the only commandment you would even need. Ese es el único mandamiento que necesitarías. Because if God is found in the present moment, Porque si Dios se encuentra en el momento presente and idols are pursuits of time, y los ídolos son búsquedas en el tiempo, then they don't go together. entonces no van juntos. Even the word hope Incluso la palabra esperanza usually has a connotation of the future. usualmente tiene una connotación de futuro. The present moment doesn't even need hope. El momento presente no necesita esperanza. It's just if there's a belief in the future, Si hay una creencia en el futuro, you hope it will be better. tú esperas que vaya a ser mejor. I did a talk recently about there is no better. Hice una charla recientemente acerca de que no hay mejor. And it was so funny because I was quoting from the movie Way of the Peaceful Warrior, Y fue muy gracioso porque estaba citando la película El Guerrero Pacífico, where Socrates tells Dan, en donde Sócrates le dice a Dan, there is no better. no hay mejor. So I think the video got posted to YouTube, Creo que el video se posteó en YouTube and somebody put a comment under the video y alguien puso un comentario debajo del video and said, A Course in Miracles mentions the word better 89 y times. dice, el curso de Milagros menciona la palabra mejor 89 veces. To which I responded, not in relationship to the atonement, Y yo dije, no en relación con la expiación, because atonement is now. porque la expiación es ahora. And right now, there is no better or worse. Y ahora no hay mejor o peor. I stand by my Creator Me mantengo con mi Creador and call on God to back me up on y this one. llamo a Dios para que Él me respalde en esto. This is like the scribes and the Pharisees. Estos son como los escribas y fariseos. You share your full joy, and they say, Compartes tu dicha y ellos dicen, no, of course mentions 89 No. times el curso the word menciona better. 89 veces la palabra mejor. We have to see it's about an experience. Tenemos que ver que esto es acerca de una experiencia. We're not here to split hairs over words No estamos aquí para estar en desacuerdo acerca de palabras or word counts o in contar the palabras Course in en el Miracles. curso de Milagros. I had a friend who said, Jesus never mentions people pleasing in A Course in Miracles. Un amigo una vez me dijo, Jesús no menciona complacer a las personas en un curso de Milagros. I was like, yeah, he doesn't use those words. No, de nuevo, no usa esas palabras. But the whole book is about Todo el libro that topic. es acerca de ese tema. It's just believing there's something outside of yourself Es creer que hay algo fuera de ti mismo that you have to please que tienes que complacer in order to be happy para poder ser feliz, for yourself. para ti mismo. The Course is about a direct connection with God. El curso es acerca de una experiencia directa con Dios. The question is asked of Jesus Christ. Se le hace la pregunta a Jesucristo, Can God be reached directly? ¿se puede alcanzar a Dios directamente? His answer? ¿Y su respuesta? Yes. Sí. He doesn't even dance Ni around the topic. siquiera da vueltas acerca de este tema. He doesn't say, well, No dice, bueno, yeah, maybe. quizá. He says, yes. Dice, sí, It's a destiny. es el destino, It's our es inheritance. nuestra herencia, It's the only thing that's for sure. es lo único que es seguro. Nothing else is for sure. Nada más es seguro. But reaching God directly, Pero alcanzar a Dios directamente, that's guaranteed. eso está It's garantizado, promised. es prometido, It cannot be changed. no puede cambiar. It's the point of everything. Es el punto de todo. Yeah. So I had spent 30 years Entonces pasé 30 años just having heart-to-heart talks with my friends teniendo charlas de corazón a corazón con mis amigos in how to untangle the mind. acerca de cómo desenredar la mente. And
this can relate to any topic in the world. Y esto se puede relacionar con cualquier tema en el mundo. Yeah. If there is a belief in the future Si hay una creencia en el futuro and there is a future goal, y hay un objetivo futuro, that will become a conflict eso se va a volver un conflicto in the mind. en la mente. And people say, is this even Y practical? las personas me dicen, ¿es esto práctico? I think it's the most practical Yo creo que es lo más práctico, because it's the most short, direct way to God. porque es la manera más directa a Dios. Because the mind you have Porque la mente que tú tienes and a purpose you have, y el propósito que tú tienes and if you put your mind to the Holy Spirit's purpose, y si tú pones tu mente en el propósito del Espíritu Santo, nothing can come against you. nada puede estar en contra de ti. That's in the Bible. Eso está en la Biblia. If God is for me, Si Dios es para mí, who can be against me? ¿quién puede estar en contra de mí? I think that's the most practical teaching in the Bible Creo que esa es la enseñanza más práctica en la Biblia, because it points to faith. porque apunta a la fe And it does say, let go of what your five senses are showing you. y dice, deja ir lo que te muestran los 5 sentidos. Yeah. I'm actually feeling in the morning when I wake up, De hecho, siento en la mañana cuando me levanto, when I just let my mind go to God, cuando permito que mi mente vaya hacia Dios, the day is so happy to begin with. el día es tan feliz al comenzar. And if I just stay with that thought, Y si me mantengo con ese pensamiento, it's a very, very happy day. es un día muy, muy feliz. Because the light of that thought Porque la luz de ese pensamiento just spreads to everything and everyone. se esparce a todos y todo. To me, this is what practicality is. Para mí eso es lo que es práctico. It's focusing our mind on what is real and true. Enfocar nuestra mente en lo que es real y verdadero. Focusing our mind on what will last forever. Enfocar nuestra mente en lo que durará por siempre. And letting the rest fade. Y dejar que el resto se desvanezca. And it does fade. Y se desvanece. It cannot stand in the light of truth. No puede soportar la luz de la verdad. Now, how did this look back in the parable of David? Entonces, ¿cómo se veía esto en la parábola de David? You know, what did this 28-year-old young man have to face? ¿Qué tuvo que enfrentar este hombre de 28 años? Well, the girlfriend who said the course was the work of the devil, Bueno, la novia que dijo que el curso era el trabajo del diablo. that relationship didn't last very long. Esa relación no duró mucho más tiempo. That was a pretty quick relationship. Esa fue una relación muy corta. I think 10 years later, she had seen a video of mine online, Creo que 10 años más tarde ya vi un video mío en línea and I hadn't heard from her for about 10 y years. yo no había escuchado sobre ella en cerca de 10 años. And I got a message from her on Facebook Y Messenger. me mandó un mensaje en Facebook Messenger. Hi, David. Hola David, Hell is real. el infierno es real. I have no response to that. Yo no respondí eso. I just was like, okay, delete. Borrar, borrar, borrar. But I thought, well, there's a thought to look at. Pero bueno, dije, esto es un pensamiento que estoy mirando. Hell is real. El infierno es real. No, thank you. No, gracias. Please. But this is what you have to do with every moment of your life. Pero esto es lo que tienes que hacer cada momento de tu vida. Because certain things will start to fade away. Porque ciertas cosas se van a desvanecer. And you really have to look at everything in the world Y tienes que mirar a todo en el mundo and say, is this serving my awakening to eternity or not? y decir, ¿esto está sirviendo a mi despertar a la eternidad o no? You really can do it with everything. Lo puedes hacer con absolutamente todo. You can use it with anything you can think of. Puedes utilizarlo con cualquier cosa que puedas pensar. Is it passing or is it everlasting? ¿Va a pasar o durará por siempre? If it's passing, it can pass. Si pasará, puede seguir pasando. If it's everlasting, Si durará por come siempre, close to me, ven, please. acércate a mí, por Come into my favor. heart. Ven a mi corazón. Yeah. If Sí. you're everlasting, you belong inside my Si heart. duras por siempre, perteneces en mi corazón. I embrace you. Te doy la bienvenida. Passing, ¿Pasa? I release you. Te libero. Everlasting, ¿Dura por siempre? I embrace you. Te doy la bienvenida.
So even with Jesus, Entonces, incluso con Jesús, the body of Jesus, el cuerpo de Jesús, that can pass. eso puede pasar. The reality of Jesus, La realidad de Jesús, come oh, close to me. ven cerca de mí, Because he is me. porque Él es yo. Everything about the Christ Todo acerca de Cristo is what I want to embrace. es a lo que le quiero dar la bienvenida. And everything else I can Y release. todo lo demás puedo liberar. So I remember I had to look at university. Entonces recuerdo que tuve que mirar la universidad. Oh, university, my old friend. Oh, la universidad, mi viejo amigo. That was one of my longest relationships. Fue mi relación más larga. Not as long as my dog, but No it was tan larga 10 como la de mi years. perro, pero Yeah, I cerca. had to say bye-bye to university, Tuve que decirle adiós a la universidad. my old friend. Mi viejo amigo. Passing or everlasting? ¿Pasará o durará por siempre? It's passing. No, pasa. And then you start to see it happens with Y everything. luego empiezas a ver que esto sucede con todo. I did say at one point, Jesus, I have a student debt. Dije en un punto, Jesús, tengo una deuda estudiantil. I have a student loan. Tengo un préstamo estudiantil. Will you take this from me? ¿Puedes quitarme esto desde mí? Jesus said, gladly. Jesús dijo con alegría. And so he said, now I'm going to send you off to a series of job encounters, Y luego me dijo, bueno, te voy a mandar a ciertos trabajos and you will seem to get some money, y tú vas a parecer obtener cierto dinero, which you are to use to pay off your debt. el cual vas a utilizar para pagar tu deuda. But really, it's about forgiveness. Pero realmente todo se trata acerca del perdón. I will teach you how to forgive using these job situations. Te voy a enseñar cómo perdonar utilizando estas situaciones de trabajo. Again, Jesus was right. De nuevo, Jesús tenía la razón. Wow. Wow. There are all kinds of grievances, Todo tipo de dark resentimientos, thoughts. oscuridad. Yeah. I needed to be cleaned out very good. Necesitaba ser limpiado muy bien. And that's what happens in the movie Tangled. Y eso es lo que sucede en la película Enredados. A princess is born in a beautiful kingdom. Una princesa nace en un hermoso reino And at nighttime, she is stolen from her bed y por la noche ella es secuestrada y sacada de su cama and taken off to a very protected life. y es llevada a una vida muy protegida. But she cannot forget the feeling she had at her birth. Pero ella no podía olvidarse el sentimiento que ella había tenido en su nacimiento. The love that she shared with her real parents, El amor que ella compartía con sus verdaderos padres. not the crazy life in this far away, stolen place. No esta vida de mente y protegida en la que se encontraba. Yeah. And when she starts to come back to her original birthplace, Y luego cuando empieza a ir de regreso a su lugar de nacimiento original, there are these flying lanterns, a estas linternas que están en el cielo, bright lights luces lighting up the brillantes, sky. iluminando el cielo. And she feels such happiness and joy Y ella siente tanta felicidad y dicha to see the light. de poder ver la luz. And it comes right before she is reunited with Y her parents. viene justo antes de que ella sea reunida de regreso con sus padres. And that's the story for all of us. Y esa es la historia para todos nosotros. We believed in something other than our real parents, Creímos en algo distinto a nuestro verdadero Padre, God, Dios. and we put our faith in this false Y identity pusimos nuestra fe en nuestra identidad falsa. and found ourselves captive Y nos hemos encontrado nosotros captivos. and basically protecting this false Y identity, básicamente hemos protegido esta identidad falsa. but not happy. Pero no estábamos siendo felices. Really pretty crazy. De hecho, todo era bastante demente. Yeah. So I feel like for me, I had to face things like what do I have as a debt? Entonces yo tuve que enfrentar mis deudas. Really, I was being shown that the debt is the ego belief system. Y realmente se me mostró que la deuda es el sistema de creencias del ego. But in my world, I could see that this belief was outpictured. Pero en mi mundo yo podía ver que esta creencia estaba siendo representada en una imagen. It was outpictured in anyone I met. Estaba siendo representada en
cualquiera con el que me encontraba, who said to me, "You owe me." que me decía, tú me debes. It didn't matter what the form was. No importa cuál era la forma. The ego belief is, "You owe me. La creencia del ego es, tú me debes algo a mí. You owe me something." Tú me debes algo. And that's no fun at all. Y eso no es divertido en absoluto. Who wants to be around that kind of thought? ¿Quién quiere estar alrededor de ese pensamiento? Always feel like we're in debt, we owe something. Siempre sentirnos adeudados, que debemos algo. So Jesus was saying, yeah, you need to free your mind. Entonces Jesús me decía, sí, necesitas liberar tu mente. And your past learning does not show you how to free your Y mind. tu aprendizaje pasado no te muestra cómo liberar tu mente. Your past learning is the ego. Tu aprendizaje pasado es el ego. Your past learning was made to imprison your mind. Tu aprendizaje pasado fue hecho para aprisionar tu mente. The past learning is part of being tangled, El aprendizaje pasado es parte del enredo. all caught up, Todo enredado, trapped, atrapado, captive, cautivado, captivado, captivado. cautivado. Oh, that doesn't even sound good in Spanish. Captivado. It's heavy. Captivado. Captivado. No, No. it's not our inheritance. No, esa no es nuestra herencia. It's not our destiny No es nuestro destino to be ese. captivado. Estar cautivado. No. Lower. Captivado. Cautivado. Let's get it right. So that was things like paying off debts. Entonces, pagar deudas. I didn't really have a lot to sell. No tenía mucho que I vender was not, I didn't really own a lot. porque no era dueño de muchas cosas. But what I did own, I gave to Jesus. Pero lo que sí tenía se lo entregué todo a Jesús. Here, take my body Aquí, toma mi cuerpo, and take my clothes. toma mi ropa, Take my small bank account. toma mi pequeña cuenta bancaria. It's yours. It's Es a free tuya. gift. Here, go. Take Ven, it. tómalo, Take it all. tómalo todo. You know, that's the attitude that you have to have Esa es la actitud que tienes que tener to really work with Jesus. para realmente trabajar con Jesús. Jesus talks about this in the Manual for Teachers. Jesús habla acerca de esto en el manual para maestros. That's probably one of your favorite characteristics, generosity. Es una de tus características favoritas, la generosidad. It's always fun to read what Jesus has to say Siempre es divertido leer lo que Jesús tiene para decir about generosity. acerca de la generosidad. That's one of the 10 characteristics of a teacher of Esa God. es una de las 10 características de un maestro de Dios. That's the one that really lit my heart up. Esa es la que realmente iluminó mi corazón. I always like the first one too, Siempre trust. me gusta también la primera, confianza. But then I would jump to number 7, Pero luego saltaba la número 7, generosity. generosidad. Generosity is giving, Generosidad es dar, having a very truly giving heart, tener un corazón que da de verdad. always giving. Siempre da. And in that section, Y en esa sección, he says the teacher of God does not want anything él dice, el maestro de Dios no quiere nada para sí mismo that he cannot give away. que no pueda dar. He's using double negatives again, Está utilizando dos negativos. so I'll make it simple. Entonces lo va a ser bien simple. The teacher of God wants only El maestro de Dios solo quiere what can be given away. lo que se puede dar. And what is that but your attitude? ¿Y qué es eso más que tu actitud? You always can have an attitude of love, Siempre puedes tener una actitud de amor, of non-judgment, de no juicio, of acceptance. de aceptación. There's nothing preventing us from being loving. No hay nada que nos prevenga ser amorosos. It's unlimited. Es ilimitado. The more you give it, the more you have it. Cuanto más lo das, más lo You tienes. give love away, it Das grows. amor, wow, wow. It can't be stopped. No puede ser parado. Love cannot be stopped. El amor no puede ser parado. Because love is the only experience that is not lacking. Porque el amor es solo una experiencia que no carece. I like that Jesus says Me gusta que Jesús dice that the law of love que la ley del amor is the only law that there is. es la única ley que hay. I said, you mean all the other laws Y yo le pregunté, ¿qué quieres decir? ¿Todas las otras leyes are false? son falsas? Gravity is ¿La false? gravedad falsa? Gravity is La false. gravedad falsa. Yes, yes. Sí, 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 sí. sí. Yeah. It's Sí. only love Solo amor. is the only law Esa es la única ley
Because that's what God created. Porque eso es lo que Dios creó. God is love. God Dios es creates amor, love. Dios crea amor. You mean there's not 1,000 laws? ¿Quieres decir que no hay cientos de miles de leyes? Only one. Solo una. Well, that's simple. Eso es simple, ¿eh? Jesus says, see, Sí, see. sí, It sí, is. sí. The kingdom of heaven is so simple. El reino de los cielos es tan simple, It's so close. es tan cerca, It's closer than your hand, está más cerca que tu mano, closer than your breath, más cerca que tu respiración, closer than your más heartbeat. cerca que el latido de tu corazón. That's really close. Eso es realmente cerca. And yet, you cannot invest in things of the ego Y sin embargo, no puedes invertir en cosas del ego to know the truth. para conocer la verdad. It makes it quite simple Lo hace bastante simple. that when you want to divest from this world, Cuando quieres desinvertir en este mundo, you show your faith in God. tú muestras tu fe en Dios. In the Song of Prayer pamphlet, En el panfleto del canto de la oración, Jesus has a beautiful sentence, Jesús tiene una frase muy hermosa and it starts off, y comienza: the secret of true prayer el secreto de la verdadera oración is to forget the things you think you need. es olvidarse de las cosas que tú piensas que necesitas. That's amazing. Eso es maravilloso. I'll say it again. Dilo de nuevo. The secret of true prayer El secreto de la verdadera oración is to forget the things you think you need. es olvidarse de las cosas que tú piensas que necesitas. Because then Jesus says you offer them up Porque luego Jesús dice, tú las ofreces ahí so that you may remember the truth. para que puedas recordar la verdad. You release the thought of all else Liberas el pensamiento de cualquier otra cosa and all needs. y todas necesidades. Because needs are part of the ego system. Porque las necesidades son parte del sistema de pensamiento del ego. The ego has invented a system of needs El ego ha inventado un sistema de necesidades that block the light. que bloquean la luz. And as long as you believe in any of Y them, mientras tú creas en cualquiera de ellas, it means you want the light to be blocked. eso quiere decir que tú quieres que la luz sea bloqueada. So you can see this takes us more into faith. Entonces esto nos lleva hacia la fe. And I see in the parable of David Y puedo ver que en la parábola de David, that it's just turned into a parable of faith. que todo se convirtió en una parábola de fe. Jesus would send me to countries I never had visited, Jesús me enviaba a países que jamás había visitado, where there was languages that I didn't speak, en donde había idiomas que yo no hablaba, couldn't que understand. ni siquiera entendía. But Jesus knew I could understand smiles. Pero Jesús sabía que yo podía entender una sonrisa. Jesus knew I could understand hugs. Jesús sabía que yo podía entender los abrazos. I could recognize quiet eyes. Podía reconocer ojos silenciosos. I could feel that when there was a welcome or an invitation. Podía sentir cuando había una bienvenida o una invitación. And I had to be convinced Y tuve que ser convencido that just by trusting and listening and following, que solo al confiar, escuchar y seguir, everything else would be handled. todo el resto iba a ser manejado. Because I needed to put my energy, Porque yo tenía que poner toda mi energía, my faith, mi fe, into what was given me by en Jesus, lo que se me estaba siendo dado por Jesús. and not be distracted by any appearances. Y no distraerme con ninguna de las apariencias. So I went from a very shy guy Entonces fui de ser un hombre muy tímido to seemingly having lots of friends all around the world. a aparentemente tener muchos amigos alrededor de todo el mundo. And the beginning part, that was before the internet, Y al comienzo eso era antes de la internet, yeah, before smartphones. antes de los celulares. I had not a phone, Yo tenía el celular de la nada, nothing, nada, no, for many years. por muchos años. I started off doing this when there was phone booths. Comencé a hacer esto cuando había cabinas telefónicas. When you would go into a booth Cuando tenías que ir a una cabina and put y coins poner and monedas make a call y realizar from una a booth. llamada desde esta cabina.
Nowadays, a lot of my friends, they say, Hoy mis amigos me dicen, what are you talking ¿de about? cuándo estás hablando? That was from a different era. Eso era de otra era. You go into a booth Vas a una cabina to make a a call, realizar una and you llamada put money y into a... pones dinero. And these phones were not small. Y estos teléfonos no eran These were pequeños, like big phones. eran grandes los teléfonos And you had to take, and it had a wire. y tenían un cable. Yeah, there wasn't such a thing as wireless. No había algo No, como no, celular you know. inalámbrico. That was from an ancient era, Es una era antigua, prehistoric. prehistórica. You try to talk to a young person, they Tratas de say, hablar what do you con los mean? jóvenes y quieres, Why didn't you ¿qué just decir? use ¿Por qué no usaste your cellular tu phone? celular? We had no No cellular phone. teníamos teléfonos celulares, But also that was before the day of email. pero eso también era antes de los Yeah, emails. I just would travel around. Viajaba, I had never seriously thought of email. jamás había pensado acerca de los emails. It seemed way too complicated. Parecía to me. demasiado complicado para mí. I would write a letter, Entonces escribía una letra, make a stamp, ponía una estampilla, put the la stamp mía on, ponía la estampilla, take it to the lo postal llevaba box, a la mail the letter. y mandaba la carta por correo. Thank you, God, for Gracias, letters and stamps. Por And cartas mailboxes. y correos. Now, it's like, Ahora, what year was that? ¿qué era eso? There's still a few Todavía things hay. that go on, but that still goes on. I don't see many Pero phone booths. Creo que though. ya no veo No. cabinas telefónicas, ¿no? No. No. Maybe in the Matrix there Quizás was. en la Matrix. Before he took off into Antes the de salir sky, a la luz he en made one el call at cielo. an Él hizo outdoor una phone. llamada. Yeah. But this just shows you the direction that your life will go in. Pero esto te muestra la dirección en la que va a ir tu vida. Yeah, it's just a life of trust and faith. Es una vida de confianza y de fe. And you start to feel good with that. Y te empiezas a sentir muy bien con eso. You start to feel good about prayer. Empiezas a sentirte muy bien acerca de la oración. You do talk to God, Le hablas a Dios and then you listen. y luego escuchas. That's a song from John Denver. Es una canción de John Denver. Talk to God Háblale a Dios, and listen escucha for the casual reply. por la respuesta tan casual que te va a dar. Rocky Mountain High. Va a ser tan alta. Yeah, I would listen to that song over and over. Escuchaba esa canción una y otra vez. Because I felt happy Porque in yo me my heart sentía tan feliz en mi corazón at the idea of talking to God and listening. con la idea de hablarle a Dios y escuchar. Somehow that felt natural. Eso se sentía natural de alguna manera. It didn't seem like a far away thing. No parecía ser algo lejano. Yeah. So that's really the message that I still share. Entonces, ese es el mensaje que todavía comparto. I still have heart-to-heart talks with friends, Todavía sigo teniendo charlas de corazón a corazón and we rejoice y nos alegramos in the connection, en la conexión, in the guidance. en la guía. This morning, my friend Ricky Esta wrote to me. mañana mi amiga Ricky me escribió. She just said, I just finished my new album. Ella dijo, acabo de finalizar mi nuevo álbum. Would you post it on Facebook? ¿Podrías publicarlo en Facebook? I said, yes, Sí. wonderful, great. Bueno, maravilloso, genial. I put it out, Lo pongo en Facebook. and then I said, if you come back this Y way, luego le dije, bueno, si vienes de por aquí, we are starting a mystery school in the vamos a fall. comenzar una escuela de misterio en She septiembre. said, oh, that feels good. Y ella dijo, eso se siente muy bien. But everything is always unfolding Pero todo siempre se está desenvolviendo in a plan of joy, en un plan de felicidad, in a plan of happiness, en un plan de dicha, in a plan of joy. en un plan de júbilo. It just comes to you in the moment. Viene hacia ti en el momento. And you keep putting your hand up and Y saying sigues yes levantando la mano y dices sí to the guidance. a la guía. It just comes dropping into your mind Viene a tu mente like a banana tree. como un árbol de banana. And you just keep picking the Y bananas. sigues agarrando la banana. You just keep taking those bananas Sigues agarrando las bananas. and enjoying those Y bananas. disfrutas de la banana. One banana at a time. Una banana a la Yeah, vez. it's just
It's abundant. It just Es keeps coming. abundante, sigue It viniendo. never ends. Jamás finaliza. And you learn to enjoy this. Y tú aprendes a disfrutar de esto. You're grateful for this. Estás agradecido por esto. So, yeah, she said, I'll be back in town Entonces ella dijo, sí, voy a venir aquí de vuelta late July a fin de or julio beginning of August. o comienzo de Yeah. agosto. Okay, let's Okay. connect. Conectémonos. Yeah. And then you just give it to Spirit. Y luego se lo entregas todo al Espíritu. You just look forward to happy, holy encounters Y estás esperando encuentros felices with everyone that you meet con todos con quienes te encuentras and everyone you think of. y todos los quienes tú piensas. It's possible to just, of course, do it in your Es mind, posible, por supuesto, realizar esto en tu mente, because that's really where everything is really occurring. porque ahí es donde todo está ocurriendo. It's all in the mind. Todo está en la mente, But then it develops an attitude pero luego desarrolla una actitud of love and welcome. de amor y bienvenida. And that's really all that we want. Y eso es todo lo que queremos. We just want a happy heart. Solo queremos un corazón feliz. We want to sing like the birds Queremos every day. cantar como los pájaros todos los días. I hear them. Los escucho. They're with us Están right con now. nosotros ahora Yeah. mismo. So, while we have a little time Entonces here, ahora tenemos un poco de tiempo. do we have a microphone? ¿Tenemos un micrófono? There it is. Sí, ahí está. Okay. Muy bien. We have a roving microphone. Tenemos un micrófono inalámbrico. So if there's anything on your heart, Entonces, si hay algo en su corazón, anything at all, cualquier cosa, yeah, please por share it with all of favor, us. compártanlos con todos nosotros. And of course, today is Susan's birthday. Y por supuesto, hoy es el cumpleaños de Susan. So we all are going out to Don Juan's. Así que todos vamos a ir a Don Juan. And our reservation is 12:30, Y la reserva es a las 12:30. right down the street. Debajo de la calle. I have a few extra spots in my car if Tengo anybody, lugares extras en mi auto. like remember Vanessa, she, Se recuerda a if you- Vanessa if que anybody has anything going on with your legs or feet, ella no podía caminar. Así que si uno de ustedes tiene algo y no puede caminar, you can hitch a ride. pueden tener un recorrido en mi auto. We got one. Tenemos uno. We got a taker. Joni's like, yes. Joni está como, sí, That's me. es yo. Hi. Hola. Hi, Joni. I can see at this moment Puedo ver en este momento to really trust that something will come on my path, que tengo que confiar que algo va a venir en mi camino. searching for a place to go Estoy buscando un lugar al cual ir, and where I want to go. en donde quiera ir. But yeah, practically, I find it really difficult to, Prácticamente hablando, encuentro que es muy difícil yeah, how it works. cómo funciona todo. Because in my mind, I still have to search, Porque I en believe. mi mente yo todavía creo que tengo que buscar. So yeah, it's I can see I want to keep the control. Okay, I want now. Y puedo ver que quiero obtener el control de quiero saber ahora. So I really want to let go the, how do you say it? The concern, Entonces quiero dejar ir la preocupación and really be open and yeah, how it works with symbols, because y abrirme a cómo funciona esto de los símbolos, porque 2 days ago I was searching with Andrea, 2 días atrás estaba buscando con Andrea and 3 times the symbol came from, yeah, like the spirit, y 3 veces vino el símbolo del espíritu, a cross, de una and cruz, Jesus on the cross, Jesús en la cruz, and an altar with Jesus and Maria. altar con Jesús y María. And then, okay, is this a symbol to look in that area? Entonces yo decía, ok, ¿es esto un símbolo de que tengo que Or mirar is en it esta a área? symbol that Jesus is always with me? ¿O ese símbolo de que Jesús siempre está conmigo? Yeah.
I don't know. No but sé. I can see that, yeah, to really let go and trust that something perfectly will come on my path, Puedo ver que confiar es algo que tengo que darle la bienvenida en mi camino, because Jesus knows what I love. porque So, Jesús sabe lo que yo amo. but I also can see, okay, is this really, is this an ego longing, or is it Pero también puedo ver, ¿es esto un anhelo del ego? or is it that I really have to learn that I'm worthy ¿O tengo que aprender que yo tengo valía dentro mía for something what really fits me? para algo que I realmente think it's sea para that. mí? Thank you. Yeah, thank you, Joni. Gracias, Joni. I was in the same situation in 2013. Yo estuve en la misma situación en el 2013. I had not really been to this part of Mexico, Yo no había venido a esta parte de México. and suddenly I started getting signs and symbols that were very strong Y de repente empecé a ver símbolos y signos muy fuertes that Jesus wanted me to buy a house right in this area. de que Jesús quería que yo comprase una casa en esta área. And this was not a popular idea with some of my friends. Y esta no era una idea popular con uno de mis amigos. One friend was like, "Oh no, Uno de mis amigos me dijo, oh no, David in Mexico, David en México, God help us. Dios ayúdanos, What will become of us?" ¿qué se va a convertir de nosotros? But it was a very strong feeling. Pero era un sentimiento muy fuerte. And so I had encounters with my first realtors in this area, Entonces tuve mi primer encuentro con la inmobiliaria en esta área, down in a little real estate office in Ajijic. en una oficina en Ajijic. And I met this very happy Y man me encontré con este hombre tan feliz who was completely bald. que estaba era completamente sin cabello. Yeah, no hair at all. No on tenía his cabello en absoluto. head. And he was from Turkey. Y él era de Turquía. And I had no friends from Y Turkey yo no- ever. jamás había tenido amigos de Turquía. And he became my first Turkish friend. Y se convirtió en mi primer amigo de Turquía. His name is Tanner. Su nombre era Tanner. Yeah, he still has a real estate office down the Todavía road. tiene Yeah. una oficina de inmobiliaria, agente inmobiliaria. And then there was a woman who worked in his office, Y también había una mujer que trabajaba en su oficina. and her name was Judy. Y su nombre era Yuri. And Tanner said, "Yeah, Judy will help you." Y Tanner me dijo, sí, Yuri te va a ayudar. So Judy would say, "Come in my car. Entonces Yuri decía, ven a mi auto, I'll show you around." te voy a mostrar. She says, "You look very happy. Y me decía, te ves muy feliz. What is it that you do?" ¿Qué es lo que tú haces? And I said, "Well, I really am into A Course in Y Miracles." yo dije, bueno, a mí me interesa el curso de milagros. She said, "I study A Course in Miracles." Y ella dijo, yo estudio el curso de milagros. My first Turkish friend Mi and my primer amigo de first Turquía Course in Miracle real estate agent. y mi primer agente inmobiliario que estudiase un curso de milagros. I like Mexico. Me gusta México. Wow, Jesus, you move fast here Wow, in Mexico. A Course in Jesús. Miracles real estate agent? Un agente inmobiliario de un curso de milagros. So she would take me around in her car. Entonces ella me llevaba en su auto. Let me show you the whole area. Déjame mostrarte el área. Take you to my favorite Te places. voy a llevar a mis lugares favoritos. And then she said, "Oh, I want to look more at your website." Y luego me decía, bueno, voy a ver más a tus páginas web. And there were so many miracles Y hubieron tantos milagros. of me coming to a place in Mexico where I have never been. Y yo estaba en México, en un lugar que jamás había estado antes. And then that started like a cascading many miracles. Y eso empezó a hacer que haya cascadas de milagros. Over the years, Jesus has sent so many people A través de los años Jesús ha enviado tantas personas to handle absolutely everything. para manejar absolutamente todo. People that would handle real estate, anything Personas legal, que manejan las cuestiones legales, where to go get
get things at the market. dónde ir a obtener cosas en el mercado. Yeah, people just started coming, Las coming, personas coming. venían. Yeah, friends, it just grew and grew and grew and grew. Crecía. But that was only 8 years ago. Pero eso fue hace 8 años. And it started with me just coming here and getting a feeling Y todo comenzó cuando yo vine aquí y simplemente tuve un sentimiento that I was to have a house down here for Jesus. que yo tenía que tener una casa aquí para Jesús. That's what it started with. Con eso comenzó todo. Not a lot of words, just a feeling. No había palabras, solo un sentimiento. Yeah. So it's beautiful that you can join with Andrea Entonces es hermoso que te puedas unir con Andrea, just for the joy of being together, solo por la dicha de estar juntas, just for the exploration solo para explorar, of really guidance and inner listening. de escuchar la guía, Because that's all it's ever been for me. porque de eso es lo que se trató todo para mí. I really wasn't thinking about trying to locate down here in Mexico. Yo no estaba buscando ubicarme aquí en México. And then after a few years, Y luego, después de varios años, some friends would suggest things to me, había amigos que me sugerían cosas a mí, like getting a permanent residency down como here. que debería tener una residencia permanente aquí en México. But this body's been in 44 Pero countries, este so cuerpo había estado en 44 países. I never think of residing in any place. Entonces yo nunca pensaba en residir en un lugar. One time I was at a gathering, Una vez estaba en un encuentro and someone said, "Where do you live, y David?" alguien me dijo, ¿dónde vives, David? And I said, without hesitating, Y yo sin vacilar dije, I said, "I live in my mind," y yo dije, vivo en mi mente, because that was my experience. porque esa es mi experiencia. And in that sense, it's very freeing. Entonces eso libera. I don't need to be concerned about where I'm located. No tengo que preocuparme acerca de dónde estoy ubicado. I'm not. No estoy I'm not ubicado. located. No tengo una It's a ubicación. great feeling. Es un gran sentimiento. And so you really just start to enjoy what presents itself. Entonces empiezas a disfrutar lo que te es presentado. You wake up in the morning and it's very exciting Te despiertas por la mañana y es muy entusiasmante, because you don't really know what the day will bring. porque no sabes qué es lo que va a traer el día. But you do have this feeling that Jesus is with you. Pero tienes el sentimiento de que Jesús está contigo. And that's what makes it exciting. Y eso es lo que lo hace entusiasmante. What are you going to show me today? ¿Qué es lo que me vas a mostrar hoy? Like a child with open eyes. Como un niño con ojos abiertos. You're just excited to be shown. Estás entusiasmado de que se te muestre. And then you also have a trust. Y también tienes confianza. Gone are the days of the past. Se han ido los días del pasado. Yeah, they no longer serve. Ya no nos sirven. The prayer is, what do you have for me today? La oración es, ¿qué tienes tú para mí hoy? Yeah. And so I had so many adventures with Judy, Entonces tuve tantas aventuras con Yuri, who had the same name as the publisher of A Course in Miracles. quien tenía el nombre de quien publicó el Curso de Milagros. And one time I talked to Judy Scotch Whitson, Y una vez hablé con Yuri Scott Whitson. and she said, "Oh, my husband and I used to come down to Y Ajijic." ella me decía, oh, mi marido y yo solíamos ir a Jijic. I said, "You were here Y yo le dije, ¿tú estuviste aquí? in this area?" ¿En esta área? Oh, yeah, we visit our friend Edie. Sí, visitamos a nuestra amiga Iri. She was a big Course in Miracles teacher. Ella era una maestra de un curso de milagros. She was very famous. Ella era muy famosa. She dated Frank Sinatra. Ella salió and con Frank Sinatra. She had such a Y joy. tuvo tanta dicha en su vida. We used to come down where you are, David. We Solíamos would ir a donde visit. tú estás, David. What? ¿Qué? Oh, Jesus has been down here Oh, long before me. Jesús ha estado aquí mucho antes que yo. I thought I was bringing Yo A Course in pensé que Miracles estaba trayendo un curso de milagros to this a area. esta área. And Jesus is like, Jesús no, I've been dice, here "No. for 25 years. He estado aquí por 25 años. You're just showing up. Tú simplemente estás apareciendo ahí. And that's usually the case with Jesus. He Y- always goes before us. Y ese es el caso con Jesús, siempre va delante nuestro. And he makes a place for us. Y Él hace un lugar para nosotros. All we have to do is just keep serving the plan, Todo lo que tenemos que hacer es servir al plan, sharing our joy, compartir nuestra dicha, sharing our light. compartir nuestra luz. And then everything gets Y orchestrated. todo el resto es orquestado. Yeah. And really, I could write many books on all the miracles just in this area. Y yo podría escribir muchos libros acerca de Yeah. todos los milagros solo en esta Yeah. área. But it's always like
I'm like this with my hand. Pero siempre estoy así con mi mano. I'm like Stevie Wonder. Como Stevie Wonder. I can see Stevie's face in my mind. Puedo ver la cara de Stevie en mi mente. Always that big smile Siempre sonriendo and blind. y ciego. That's my favorite way to operate. Esa es mi manera más Yeah. favorita de operar. Because you start to feel the joy in your heart Porque leading the way. sientes la felicidad en tu corazón que lidera el Yeah. camino. And you're not letting your five senses be the ones that are leading the way. Y no dejas que tus 5 sentidos sean los que lideran el camino. The five senses are the reflectors Los 5 sentidos son los reflectores of what's in your heart. de lo que está en tu corazón. But what's in your heart matters Pero lo que está en tu corazón es lo que importa. because that goes on forever and forever. Porque eso dura por siempre y por siempre. And the five senses will seem to shift Y los 5 sentidos van a empezar a cambiar and disappear. y desaparecer. But you'll just be happy when that happens. Pero vas a estar muy feliz cuando eso suceda. You won't go, oh, Vas a decir, ¡oh! where's the world? ¿Dónde está el mundo? Where's my world? ¿Dónde está mi mundo? Jesus says, you have no world. Jesús dice, no tienes un mundo. Your God did not create a world. Dios no creó un mundo. But the Holy Spirit is giving you a happy dream Pero el Espíritu Santo te está dando un sueño feliz. to enjoy for just Para a little while. disfrutar por un tiempito. Then Y luego it's gone. se va. So I would just say enjoy the adventure. Entonces yo diría, disfruta de la aventura. I think Andrea is on the same adventure. Creo que Andrea está en la misma Yeah, aventura. she's just here and saying, well, maybe I'll be here Ella for a está while. aquí y dice, bueno, quizás esté aquí por un tiempo. And her boyfriend doesn't come back till the end of May. ¿Y su Or no, novio? end of August. No vuelve End hasta of el fin de August. agosto. Yeah, so wow, Así que wow, that's like a couple months. son un par de meses ahí. So maybe Andrea is part of the angel that En- is helping you find your place. Entonces quizás Andrea es como un ángel que te está ayudando a encontrar un lugar. Yeah. Yeah, it's great. Have some fun. Diviértete. Yeah. She's fun. Sí, She's es muy a lot of fun. divertida. Buenos días, gracias. Good morning, thank you. Bueno, yo estoy siendo testigo I'm a witness of de que cuando confías realmente That todo se when empieza you trust, everything a starts engranar y todo clicking. puedes ser consciente de esa orquestación And por I parte can de be Jesús. conscious of all this orchestration by Jesus. La mayoría sabéis que Omesia y yo pues vamos a iniciar ahora una diferente etapa So right now we're going to start a new stage. y entonces nos sentimos en su momento movidos a viajar por México In that moment we felt guided to travel through Mexico y poner en práctica lo que estamos aquí aprendiendo. and start putting into practice what we learned here. Entonces nos sentimos inspirados en este momento a trabajar como voluntarios So we feel inspired right now to work as volunteers por diferentes razones, ¿no? through different reasons. Y hace unos días, una semana justamente, nos inscribimos en una plataforma And a few days ago, a week ago, we registered in a platform que sirve para poner en contacto a gente que necesita voluntarios y voluntarios que se that ofrecen. contacts people that need volunteers with people that are willing to volunteer. No teníamos claro dónde ir, pero sí que sentíamos una zona fronteriza We didn't know exactly where, but we thought it should be somewhere nearby para poder arreglar nuestro tema de las visas. so that we could also take care of our visas Y que estuviera bien comunicada para poder desplazarnos con facilidad, ¿no? and so we also wanted for it to have good communication so that we could move around easily. Con estos criterios, pues aplicamos a cerca de 50 posibles anfitriones. With this criteria, we applied to 50 different possibilities. Un par de días después, A few days afterwards, recibimos respuesta de una persona we received a reply from one person, una respuesta muy amistosa y amorosa, it was a very loving and friendly answer, de que estaría encantado de recibirnos, that he would love to receive us, que necesitaba nuestra ayuda that he needed our help,
Él tiene un hostal en el estado de Chiapas. He has a hostel in the state of Chiapas. Ya se ha ofrecido a ayudarnos con el tema de las visas. He offered to help us with our visas. Dice que es muy fácil desde donde él está. He says that it's really easy where he's at. Es una persona que le encanta la música, Is someone that loves music, igual que a nosotros. and we love it too. Tuvo una pareja colombiana, conoce Colombia, He used to have a Colombian partner as well. baila salsa. He dances salsa. Y tiene un hostal donde nos necesita para que le ayudemos en la cocina, en los desayunos And he has a hostel and he needs our help in the kitchen during breakfast time. y en la recepción And in durante the unos reception. turnos. Hubo una serie de detalles muy significativos, There were a few details that felt very significant, símbolos. like symbols. Por ejemplo, aquí yo no soy jefe, soy uno más. Like here, I'm not a boss, I'm one else. Ya sabemos quién es el jefe. We know who is the boss here. Tiene un problema de salud ahora serio que parece que está afectando muy bien. Tiene un tumor, He has a health problem, he has a tumor, pero parece que lo acepta, está como tranquilo. but it seems like he's accepting it because he's calm. Leímos referencias después acerca del hostal a gente que ha estado allí como huésped. And then we looked at some references from people that have been there, Es un sitio muy tranquilo, más que un hostal, todo el mundo dice que es como una casa familiar. and it seems to be very quiet, more than a hostel, it seems to be a family house. ¿Y qué más? Otro símbolo, el logotipo del hostal es un colibrí. And another symbol is that the logo of the hostel is a colibri, a little bird. Esto like with está lleno de colibríes. Here it's full of them. A Messia le encantan además. Omnesia loves them. Justo al lado del hostal hay una iglesia en una montaña. Next to the hostel there is a church and a mountain. A mí me gusta ir de vez en cuando a la iglesia a orar, me siento muy, muy a gusto en esa atmósfera. And I love going to the church. I feel really joyful in that atmosphere. Es decir, que todos estos pequeños símbolos So these little symbols nos hacen sentirnos felices y confiados make us feel happy and we are trusting. y darnos cuenta de que efectivamente con un poquito de voluntad todo se orquesta para que siga fluyendo. And we can realize that with a little willingness, everything is orchestrated so that we can keep moving forward. Así que bueno, eso era lo que un poco quería compartir, nuestra alegría y nuestro agradecimiento al Espíritu Santo por lo que está haciendo. So that's what I wanted to share. I just want to share my joy and my gratitude to the Holy Spirit for everything that He's doing for us. Y ya para terminar quería añadir, estamos viendo la serie Chosen. And we Chosen. are also, to finish, we are watching The Chosen. No quiero hacer spoiler, I don't want to do a spoiler, pero lo que cuenta está todo ya escrito en el Evangelio. but everything that they talk about is already written in So- the Gospel. Pero el otro día veíamos el capítulo de este paralítico en la piscina de Siloé. But the other day we were watching the episode of this paralytic and he was on the pool. Y a mí cada vez que me lo recuerdo se me ponen los pelos de punta. And every time I remember it, I get really excited. Cuando él llega a la piscina When he Jesús, arrives to the pool, Jesus arrives to the pool, y encuentra a este paralítico, and he finds this paralytic. todo el capítulo gira en torno a su historia, es maravilloso. All that episode is around that story. Pero It's el wonderful. momento clave que yo sentí fue cuando llega el paralítico But the key y- moment I felt was when he goes to the paralytic y le pregunta, ¿tú quieres ser sanado? and asks him, "Do you want to be healed?" Y él está enredado con sus pensamientos. And he is tangled with his own thinking. Nadie me acerca a la piscina porque tiene que ser el primero del día. No cuando one is helping me go to the pool. la I'm gente to me the first. pisa, Everyone pasan steps on encima me. mío, en It's fin, bla, bla, blah, bla, blah, bla. Quiere ser sanado Who is the healed one? y ya él se da cuenta And then he realizes. y mira a Jesús He looks at Jesus, y de corazón dice, sí. and from his heart, the other one says, "Yes, I want to be Y healed." Jesús le da un pequeño toque en la pierna y dice, pues venga, levántate. And Jesus just touches him lightly and says, "Stand up." Y ya está. And that's it. Y se produjo el milagro de que él echó a andar. And the miracle happened. De una manera tan sencilla. And it was so simple.
con solamente el deseo de verdad de querer ser sanado. just with the desire of wanting to be Y healed. dejarse de pensar en que los demás And y las dificultades Stop thinking about others and the challenges y el enredo en la mente. and the entanglement in the mind. Así que me parecía un ejemplo bonito para el tema que ha elegido hoy David So, para hablar. I thought that was a beautiful example of what you shared today also too. Y nada más, muchas gracias a todos. And thank you everyone. Beautiful. And Hermoso. will you both be coming back in September Ambos van a to this regresar area? en septiembre a esta área. Tenemos este señor que se llama José Luis. There is this man. Nos ofrece un mes o más. Nosotros His tenemos 2 meses. Un Name mes. is José Luis. He's offering 2 months, maybe a little bit more. En septiembre viene Natalia. In September, Natalia is coming, Pero Natalia viene a Cancún, vuela a Cancún. but Natalia goes to Cancún. Y no sabemos cómo va a ser ese periodo de vacaciones con ellos. la And we verdad. don't know how that period of vacation is going to be with them. Luego ella regresa, Natalia y su marido regresan a finales de septiembre a Colombia. Then Natalia and her husband go back to Colombia. Y nosotros en octubre estamos abiertos And a lo que el Espíritu Santo In quiere. October, we're just open for what the Spirit has for us. Okay. Well, if Natalia and her husband, mother-in-law come, we can meet you maybe in September if you're here Si at the Natalia restaurant. y todos So I get to vienen, meet them. Sería all. maravilloso, la quizás nos verdad. podemos encontrar. Sería maravilloso. And he's saying, yeah, that would be That wonderful. would be nice. Yeah. Sí. Muchas I need gracias. to translate. Yeah, yeah. Gracias, thank you. Yeah. With your other daughter, Alexandra, Con tu otra hija Alejandra, she was Alexandra. going to be translating on our show Ella iba a yesterday. traducir en nuestro show de ayer. She was on the test Ella call. estuvo en la Everything prueba, worked out. todo funcionó perfecto. But when she came to speak, Pero cuando empezó a yesterday, hablar ayer, nobody could nadie hear what she was podía saying. escuchar bien lo que estaba tratando de decir. And yet, when she leaned forward and she laughed, Y sin embargo, cuando iba hacia adelante y se reía, we could all hear her. todos podíamos escucharla reír. She just couldn't speak Solo any words, no podía hablar, just laugh. solo podía reírse. So I thanked her for her laugh, Así que le agradecí por su risa. and so that's good. It really is whatever serves Entonces eso es bueno, es lo que sirva. will come through, Todo va a venir atrás nuestro. and we just all rejoice. Y todos nos alegramos Yeah. en eso. She didn't even need to translate Ella ni for siquiera us. tuvo que traducir. No, it was just her laughter Solo su was the risa. gift. Ese era el Yeah. regalo. So beautiful. I love that story. Amo esa historia. Yeah. I have known since I've traveled around the world, Yo he viajado alrededor del mundo I became aware of this organization, y me volví consciente de esta organización and they had people in the organization y tienen personas en la organización that were called woofers. que se llamaban woofers. I said woofer. Y yo dije woofers. Isn't that something in a sound speaker? ¿No es A woofer? algo como un sistema de I- sonido? They said no. It's a world organization of organic farmers. Y dice, no, es una organización mundial de granjeros orgánicos Yeah, that just go around and travel all around the world. que viajan alrededor de todo el mundo. So when I found out about this, Entonces yo cuando descubrí esto, I started getting some inquiries from the woofers empecé a tener preguntas de estos woofers because I had started the Course in Miracles monastery in Utah, porque yo había comenzado un monasterio, un curso de milagros en Utah and we had a lot of y land, teníamos mucho terreno and we built a greenhouse. y habíamos construido un invernadero Yeah, sí, to grow vegetables. para crecer los vegetales. Yeah. So I started to get some woofers applying to me to come to the monastery. Entonces hubieron woofers que aplicaban para ir al monasterio And they'd say, "What is this place? y me decían, ¿qué es este lugar? Is it a farm?" ¿Es una granja? I say, "No." No. Is it eco village? ¿No es un pueblo ecológico? No, we're No. it's a spiritual Es community una comunidad espiritual that are just living very y simply. todos están viviendo de manera muy simple, But we do have a greenhouse. pero sí tenemos un invernadero. And so we need people who can work with plants. Entonces necesitamos personas que Yeah. trabajen con plantas. So it's good when we open our mind up. Entonces es muy bueno cuando abrimos nuestra mente. There's so many possibilities and
symbols. Hay tantas posibilidades y símbolos. But Jesus makes it clear Pero- what is our step. Jesús pone bien claro cuál es Yeah. nuestro siguiente paso. So wherever you go, Jesus is still the boss. Entonces, sea donde tú vayas, Jesús But you sigue can siendo el have some jefe. fun Pero tú te puedes divertir with all your brothers and con sisters. todos tus hermanos y hermanas. So thank you. It's Así been que- a blessing having you here. Gracias, ha sido una bendición tenerlos aquí. Beautiful. Hermoso. Oh, sweet. Hi, David. Hi, Hola, Sabine. David. Hola, Sabine. I first don't want to speak up. Pensé que no quería hablar. At the moment, En el momento I don't feel connected to anything. no me siento conectada con nada. There's there is no joy or inspiration in No my hay- heart Dicha o inspiración. since 3 days. Desde hace 3 días There's so much coming up. hay tanto que se está elevando. But ego thoughts, Muchos pensamientos egoicos. so many things are changing. Tantas cosas están cambiando. And I don't know where I have to be. Y no sé dónde tengo que estar. And so also I got sick and had one night I was shivering, I got fever and Me enfermé, tuve fiebre. everything is really coming together. Todo está viniendo junto a la misma vez. And then I thought sometimes that, oh, it's going better now. I A veces pienso, esto está mejorando. could speak with Lisa or Ken. But then it's coming in again. It's Pero really, luego viene todo de nuevo. really intense at the moment. Yeah, Es muy intenso en este momento. the things about, when I came. There's so much fear coming up. Hay tanto miedo que se está elevando. Then I maybe have done everything wrong. Quizás hice todo mal. I sold everything and Vendí todo to y come here. And vine aquí. it's and I not really feel anything. Y no siento, ya no siento nada. There's not much more to say. I think it's all coming in. And
I always, the 3 days, I go into my room and stay there. Mucho más que decir, todo sigue viniendo y Myself. voy a mi cuarto y me quedo ahí. Yeah. Well, I know from all of our connections that you feel a deep connection with Jesus. Sé que de todas nuestras conexiones, que tú sientes una conexión muy profunda con Jesús. And when we would talk on a video call, you had the Jesus pictures all around you in Germany, like I had here in Mexico. Y cuando hablábamos en las videollamadas, tú tenías imágenes de Jesús todo alrededor tuyo, como yo también las tengo aquí en México. And I feel like when you do say, okay, this is my life's calling, Y siento que cuando dices, este es el llamado de mi vida, that's when the ego can be stirred up the ahí most. es cuando se puede agitar el ego. It's like it's had your mind trapped for so long that now you have the hope of release. El ego estuvo tu mente tan atrapada y ahora tienes la esperanza de la liberación. And you're just in this place of trust Y ahora solo estás en este lugar de confianza to let things be shown to you para que las cosas se te muestren and be given to you. y que se te sean dadas. I know when I had really dark periods, Yo sé que cuando tenía periodos muy oscuros, sometimes I would just be in my room in a basement, a veces estaba en mi cuarto, en un sótano, or sometimes off when I was living in the woods o cuando estaba viviendo en los bosques, in a small trailer, en un pequeño trailer, just letting it just kind of come through me, move through me. yo simplemente permitía que todo se mueva a través de mí. And I just would say, this is some doubt and fear and Y resistance. simplemente decía, esto es simplemente miedo, duda, resistencia. And I'm just happy that I have a place so I can just rest and let it move Y through. estoy feliz de tener un lugar en donde puedo descansar y permitir que esto simplemente se mueva. Because the ego tries to project this feeling of darkness Porque el ego trata de proyectar este sentimiento de oscuridad or not feeling anything o de no sentir nada into the future. al futuro. And then it seems even more dark. Y luego parece ser incluso más oscuro. It's like taking a question mark Es como agarrar un signo de interrogación for our whole life para toda nuestra vida and then pushing out many question marks into the y luego future. empujar muchos signos de interrogación al futuro. And the ego is just saying, you made it, messed it all up. You took all the wrong steps. Y el ego dice, lo arruinaste, tomaste todos los pasos incorrectos. Yeah. And yet, I think every step you take was done in faith Y sin embargo, yo pienso que cada paso que tú tomaste fue hecho con fe, to deepen your connection with spirit. para profundizar tu conexión con el Espíritu. At times, you didn't understand everything that was involved, Por momentos no entendías lo que estaba apareciendo, but your faith allowed you to take the next step. pero tu fe te permitió tomar el siguiente paso. There was a woman who lived in my community for many, many years, Hubo una mujer que vivió en mi comunidad por muchos, muchos años. and she was the first woman in our community to pass away, Y fue la primera mujer en nuestra comunidad que falleció, to leave the earth. de dejar la tierra. And she always said one thing to me with a big smile on her face. Ella siempre solo me decía una cosa con una gran sonrisa en su cara. Jesus will never drop me on my head. Jesús jamás me daría vuelta de cabeza. She said Me dejaría caer de cabeza. with so much joy, Jesus will never drop me on my head. Había tanta felicidad y Jesús decía, jamás Jesús me tiraría de cabeza. And she lived a life of faith Y ella vivía una vida de fe, because she was involved in the corporate world porque ella había estado involucrada en el mundo corporativo and always trying to succeed in this corporate world. siempre había tratado de tener éxito en este mundo corporativo. But there just came a point where she really felt the calling in her heart. Pero llegó un punto en el que ella sintió el llamado en el corazón And she just left everything behind. y ella dejó todo atrás.
And it was a huge leap of faith. Y fue un gran salto de fe. And while she was in the community, she had much darkness Y come up. mientras ella estuvo en la oscuridad, tenía mucha oscuridad que se estaba siendo elevada. And the conflicts just kept coming up for more healing, and she had a lot to heal in her relationships with the community. Y el conflicto seguía elevándose y ella tuvo mucho que sanar en las relaciones que ella estaba teniendo en la comunidad. And then there was a point where she was living in Hawaii, Y luego llegó un punto en el que ella estaba viviendo en Hawái and she felt feeling ill, not feeling well at all. y ella se estaba sintiendo enferma, no se sentía bien en absoluto. And it's like this blackness had just opened up and started to fill her in her body. Y es como que esta oscuridad negra empezó a esparcirse dentro de su cuerpo. And I remember she reached out to me, she reached out to Kirsten Entonces- for prayers, Ella vino hacia mí y hacia Kristen para que oremos. and so many miracles just started to happen. Y tantos milagros empezaron a acontecer. She was taken into a hospital in Hawaii, and they were able to drain and clear all this dark, I don't even know what it was black. Empezaron a drenar y esta cosa negra que tenía dentro empezó a salir. Yeah. And she had always had trouble with her liver, Y ella había tenido problemas con su hígado, but she just kept praying, and everything in her perception just started to come toward her. pero ella siguió orando y todo en su percepción empezó a venir hacia ella. And we had a house there for a time. She came to live there. Tuvimos una casa ahí por un tiempo, ella fue a vivir ahí. Yeah, she had miracles with doctors, with nurses, people helping her from every angle. Tuvo milagros con doctores, enfermeras, personas ayudándola de todos los ángulos. And then in the last couple years of her life, Y en los últimos años de su vida, she just got more and more joyful. ella se sintió más y más feliz. She would sometimes come on our online retreats, A veces venía a nuestros retiros en línea and her face and her eyes were just glowing. y sus rostros y sus ojos estaban brillando. She was letting go of the past. Ella estaba dejando ir el pasado. She was in the process of letting go of all thoughts of the past. Estaba en el proceso de dejar ir todos los pensamientos acerca del pasado. Yeah. And when she did pass away, she was in the state of just surrender. Y cuando ella falleció, estaba en un estado de entrega. It reminds me of what Jesus said on the cross Y eso me 2,000 years ago. recuerda lo que Jesús dijo en la cruz 2000 años atrás. Father, into your hands I commend my spirit. Padre, ante tus brazos yo le doy mi espíritu. Yeah. That's what Jesus said on the cross. Eso es lo que Jesús dijo en la cruz. It was just this surrender and this merging with the love of God. Fue una entrega, una rendición, una fusión con el amor de Dios. So there will be these times when you don't feel connection, you don't feel connected to anyone or anything, Entonces van a haber tiempos en los que no te vas a sentir conectada con nadie o nada. and those times may come and they may go, Y esos tiempos van a venir y se van a ir, as they have done in your life. como han sucedido ya en tu vida. And there's no point in just going deeper into the fear Y no tiene un punto ir más profundo hacia el miedo, when you don't feel the connection. cuando no sientes la conexión. That's, for me, always a time for me to just be very quiet and not try to do something or change something. Para mí esos son momentos de aquietarme y no tratar de hacer algo o cambiar algo. Not try to figure something out. Y no tratar de descifrar algo. Let go of my thoughts of the future Deja ir los pensamientos de futuro and come back to the purpose underneath why you've taken these steps. y es volver al propósito debajo de por qué tomaste estos pasos. Because each of these steps were steps of faith. Porque cada uno de estos pasos fueron pasos de fe. And I know the steps that you've taken. Y yo sé qué pasos has tomado tú. You are stepping towards Jesus. Tú estás yendo hacia Jesús. The ego is just trying to turn things around in your mind
and turned everything to a darkness. El ego está tratando de dar vuelta a las cosas en tu mente y convertir todo en oscuridad. But that's the time when our faith grows stronger than ever. Pero ese es el tiempo en que nuestra fe se fortalece, más fuerte que nunca. And Jesus tells us in the Course, Y Jesús nos dice en el curso, you cannot judge your advances from your retreats. no puedes distinguir tus avances de tus retrasos. So in this world, what sometimes is judged as the worst possible thing Y entonces en este mundo a veces lo que se juzga como lo peor posible, is actually the time when we come closer to the light. de hecho son tiempos en los que nos acercamos a la luz. Because this world is upside down and backwards. Porque este mundo está al revés e invertido. And you just need to remember that you have taken these steps in faith. Y tú necesitas recordar que tú tomaste estos pasos en fe. Now, one of your concerns may be around money, Entonces quizás una de tus preocupaciones puede ser acerca del dinero. but this is not the factor. Pero esto ni siquiera es un factor. If you give your heart to Jesus to be of service, Si tú le entregas tu corazón a Jesús para ser de servicio, it can never be about the money. jamás puede ser acerca del dinero. We just had a woman on our show yesterday Tuvimos una mujer en nuestro show de ayer who has gone through so much emotional struggle over the last year que ha atravesado tantas luchas emocionales el último año because her sister has I guess taken or borrowed some money and has not paid her the money back. porque su hermana tomó prestado dinero y no le ha pagado nada de regreso. And she's just been praying so much about what to do. Y ella ha estado orando tanto acerca de qué hacer. And so recently, I guess the previous week, I had told her, go meet with your sister, Entonces, la semana anterior yo le había dicho, ve y encuéntrate con tu hermana, but go to extend the peace in your heart with your sister. pero solo ve a extender la paz en tu corazón con tu hermana. Don't try to control the conversation. No trates de controlar la conversación, Don't try to bring it up in her face. Why haven't you paid me the money that you owe me? no trates de dárselo todo en la cara. ¿Por qué no me has pagado el dinero que tú me debes? Go strictly for the peace. Ve estrictamente por la paz. Go to give the gift Ve a dar el regalo of the peace de la paz so that you may receive it. para que puedas recibirlo. This is the whole point of your relationship with your sister. Ese es todo el punto de tu relación con tu hermana. And so it was so beautiful to hear this woman, Beatrice, Entonces fue hermoso cuando escuchamos a esta mujer Beatriz, because she went to have this meeting with her sister. porque ella fue a ese encuentro con su hermana And there was peace. y hubo paz. And her sister did open up and start sharing, Y su hermana se abrió, compartió, really sharing from her heart. empezó a compartir de su corazón. And they both had a piece of a necklace. Y ambas tenían un pedazo de un collar. There were two parts that needed to go Y together. eran dos partes que necesitaban unirse. And she remembered when she had bought this necklace for her sister Y ella recordó cuando había comprado este collar para su hermana. and gave it as a gift to her sister. Y se lo había dado como un regalo a su hermana. Her sister just cried and cried. Su hermana lloró y lloró. She felt so much love. Sintió tanto amor. So while she was meeting her sister recently, Entonces, mientras se encontraba con su hermana recientemente, she could feel the ego in the back of her mind. ella podía sentir al ego detrás en su mente. When are we going to talk about the money? ¿Cuándo vamos a hablar acerca del dinero? When will we stop talking about these other things and talk about the money? ¿Cuándo vamos a dejar de hablar acerca de estas cosas y hablar acerca del dinero? But she did stay with her through the whole meeting, Pero ella se mantuvo ahí a través de todo el encuentro, just focusing on the peace, enfocándose en la paz, letting go of outcomes, dejando ir los resultados, letting go of her wish for the interaction to go a certain way, dejar ir su deseo de que la interacción fuese de cierta manera and allowing the peace to come in and fill the y interaction. permitir que la paz venga y llene toda esta interacción. So Jesus tells us this: Entonces Jesús nos dice esto: when you want something from a brother, cuando tú quieres algo de un hermano, you will see him as a brother no longer. ya no lo verás como un hermano. That's where this
ego comes in is reciprocity Ahí es donde el ego viene como reciprocidad. of what do you have to give to me? ¿Qué es lo que tú tienes para darme a mí? What am I going to get from you? ¿Qué es lo que yo voy a obtener de ti? This way of thinking is so opposite to the truth. Esta manera de pensar es tan opuesta a la verdad. It would be as if God created Christ Sería como si Dios hubiese creado a Cristo and said, okay, y le what have you dijese, got for me? ok, ¿qué tienes tú de regreso para darme a mí? What are you going to give me? ¿Qué es lo que me vas a dar? I created you Te creé in love. en amor. Now what do you do for me? Ahora, ¿qué vas a hacer tú para mí? Nothing? ¿Nada? Nothing at all? ¿Nada en absoluto? But this is not how God thinks. Pero así no es como Dios piensa. God is pure love and always purely giving. Dios es puro amor y siempre da. In heaven, there is no giving and receiving. En el cielo no hay dar y recibir. It's just give, 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 Es give. simplemente da, 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 da. Give, 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 Da, give, da, give, da, give, da, give. da. Eternity. Give, 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 Eternidad, give, da, give, da, give, da, give. da, That's da. all it is. Give, Es give, todo lo give. que hay, da, da, da. It just radiates Irradia like a light. como una luz. It's not saying to the sunbeam, No le está diciendo al rayo de luz. and what do you do for ¿Y me? qué es lo que tú haces para mí? Oive, ¡Ey! come on. Ven, por favor. Put out. Dalo de regreso. I gave you creation. Te I di la gave you creación, everything. te di todo. And you? ¿Y tú? God does not think this way. Dios no piensa así. And so once we realize that this is what Jesus is trying to teach us, Entonces, una vez que nos damos cuenta que esto es lo que Jesús está tratando de enseñarnos, true generosity, la verdadera generosidad, really giving love from our heart, realmente dar amor de nuestro corazón, not trying to withhold it or control it. no tratar de retenerlo o controlarlo. Imagine if you just were decided to be friendly. Imagínate si tú decidieras ser amistoso Friendly with everyone. con absolutamente todos, Everyone that you would ever meet. todos los que te encuentras. You were just going to be friendly. Simplemente vas a ser amistoso, Just because it feels great solo porque se siente genial to feel friendly. sentirse amistoso. This is what Jesus is working with us on. Eso es lo que Jesús está tratando de trabajar con nosotros. So this is what it means to give our life devoted to Jesus. Esto es lo que quiere decir darle nuestra vida en devoción a Jesús. Just to allow ourselves to feel that friendliness and to extend the friendliness. Simplemente permitirnos sentir esa amistad y extenderla. To open up to an experience where we have no enemies. Abrirnos una experiencia en donde no tenemos enemigos. And we don't even know what the word enemy even Y means ni anymore. siquiera sabemos lo que significa esa palabra. That's just an ego word. Es una palabra egoica. It's an ego concept. Es un concepto egoico. And I think this is the time for your faith, Y creo que este es un momento para tu fe. to let all things be shown to you and given to you. Dejar que todas las cosas te sean mostradas y te sean dadas. Because it's what's in your heart that's so important. Porque lo que está en tu corazón es lo importante. And part of faith is letting the body be taken care of. Y parte de la fe es dejar que tu cuerpo sea cuidado. And that was a very difficult lesson for me to learn, Y esa fue una lección muy difícil para mí, para aprender. because I was raised with this whole idea of I'll do this for you if you do this for me. Porque yo fui criado con esta idea de yo voy a hacer esto por ti, pero tú tienes que hacer esto de regreso por mí. But that way of thinking just felt very heavy, Pero esa manera de pensar se sintió muy pesada, because then it puts you kind of into survival mode, porque te pone en modo de supervivencia and then the fear is in control. y el miedo está en control. So the question should never be, how am I going to survive? Entonces la pregunta jamás debería ser cómo voy a sobrevivir, But how will I truly live? sino cómo voy a vivir de verdad. How will I learn to live in a state of joy? Cómo voy a aprender a vivir en un estado de dicha. How will I learn to see everyone as a friend Cómo voy a aprender a ver a todos como mis amigos and no one as an y enemy? nadie como un enemigo. It's a very high goal, Es una meta muy elevada. but it's beautiful that you've given your life to Pero this goal. Es hermoso que has entregado tu vida a esta meta. It's beautiful that you can say to Y es Jesus, hermoso que le puedes decir a Jesús, you lead me and I will follow. tú lidérame, yo seguiré. You show the way. Tú muestra el camino.
You know, at times, even when you go to your room, Incluso cuando vas a tu cuarto, the ego will start in always. el ego va a siempre comenzar con, Oh, you're isolating in your room. oh, te estás aislando en tu cuarto, Oh, now no one's talking to oh, ahora nadie te va a hablar, you. You don't want to talk to oh, anyone no le either. quieres hablar a nadie tampoco, You're just all alone now. estás sola ahora, You've painted yourself into a corner. te pusiste en una esquina a ti misma. And now there'll be a big foot that'll just squeeze you into Y the ahora corner. vas a estar empujada en esa esquina por siempre, Forgotten forever. y olvidada por siempre. What happened to Sabine? ¿Qué le pasó a Sabine? Oh, she just got Oh, lonely and isolated. Se aisló, esta es And una nobody ever solitaria. saw her Jamás, again. nunca nadie You la know, volvió a ver. Jesus is like saying, Jesús está you're diciendo, working for me. estás trabajando para mí. I need your heart to be open. Necesito que tu corazón se abra. Stop with these silly ego ideas. Para con estas ideas tontas del ego. We have too much to accomplish. Tenemos demasiado que cumplir. You're too important to Eres me. demasiado importante para mí. You know, Jesus always was telling parables about like a sheep herder. Jesús siempre estaba hablando de parábolas acerca de ser un pastor de ovejas. And even when one sheep would wander away Incluso cuando una oveja se perdía and get lost from the herd, y se perdía, se iba lejos de todo el resto, he said the good shepherd would leave the herd él decía que el buen pastor abandonaba todo el resto del rebaño to go out para ir afuera and find the one lost sheep. y encontrar esa oveja perdida. Yeah, because it meant that much. Porque significaba así de tanto. Yeah, so you just have to remember this, Entonces tienes que recordar esto, that you are so loved and so cared for. que eres tan amada y estás siendo tan cuidada And you didn't take all those steps y no tomaste todos esos pasos just to say, oh, I have failed. para decir, oh, fallé. Because Jesus is not giving up on you. Jesús no te está abandonando. I'll tell you, he does not give up. Te voy a decir, nunca abandona. You may feel lost, but he knows that you are found. Quizá tú te sientas perdida, Yeah. pero Él sabe que has sido encontrada. Yeah. Thank you. Hmm. Sounds like you need to go to Susan's birthday party today. Suena como que tienes que ir al cumpleaños de Susan hoy. I'll Maybe, buy you yeah. lunch if you have no money. I'll Yo buy te you lunch. compro el almuerzo si no tienes dinero. At this point, I have money. There's all these future thoughts. I know. En este You know, punto now tengo dinero, son todos pensamientos del futuro. It's the future. I always put in the future. What is? No, there is no future. There's no past. Come back. No hay futuro ni pasado, vuelve de regreso. You should come up and see Benito. He Debería is definitely not in the future mode right there. ver a Benito. He's laying on his back, Él getting a stomach massage while you're talking about the future. En modo futuro, él está teniendo un masaje en su estómago mientras tú hablas acerca Yeah. del futuro. And his face is so serene and happy. He's Su like, rostro es tan sereno y feliz. his ears are curled up. Sí. He's just so happy. Está tan feliz ahí. This little dog Este pequeño was- perrito was out wandering around the highway near the Guadalajara airport. estaba en la autopista cerca del aeropuerto de Guadalajara. Yeah, he had fleas. Tenía He pulgas. was an outdoor Mexican dog. Era un perro mexicano que había estado afuera. And Jason was dropping me off at the airport because I was flying to Cancun. Y Jason me estaba dejando en el aeropuerto porque yo estaba volando a Cancún. So I got in the plane. Entonces I flew off to yo Cancun. viajé, me metí en el avión a Cancún. Jason comes out and Jason he's sale. in his car getting ready to get onto the highway. Estaba listo en el auto para ir a la autopista And he sees this dog y ve a este perro. and he stops the car. Para el auto, He like gets out. sale. He talks to him. He Le says, habla.
you can't go on that Le highway. dice, no puedes ir a la autopista. He said, you will get killed if you go out. Those cars and trucks are going so fast. Vas a morir si vas a la autopista porque los autos están yendo muy rápido. So he gave the dog a talk Entonces le habló al perro for like 5 minutes, por a 5 little sermon, minutos, un pequeño sermón. and then he put the dog Y down entonces bajó al perro, and he hopped back in his car, volvió al auto and the dog went running y for the highway. el perro fue corriendo a la autopista. So Jason stopped the car Entonces again, Jason paró el auto de nuevo, got the dog, agarró al perro said, "You're coming with y le me. dijo, tú vas a venir conmigo. You did not pay attention. No me pusiste esa atención. I'm not going to let you kill No voy a yourself." dejar que te mates a ti mismo. So he brought him back here. Entonces lo trajo de regreso aquí. Took him to the veterinarian. Lo llevó a la Got veterinaria, all the bugs Le and sacó the todos los sores. insectos y todo. He was like, what's that story? The Good Samaritan Era story from the como la Bible. historia del buen samaritano de la Biblia. Jason was the Good Samaritan. Jason era el buen samaritano. And then we said, okay, we have a dog now. Luego dijimos, bueno, tenemos un perro ahora. We have adopted a dog. Hemos adoptado un perro And we will call him Benito y lo vamos a llamar Benito. in honor of the president En honor of Mexico, del presidente de México, Benito Juarez. Benito Juárez. We will name him after the president. Lo nombraremos con el nombre del presidente. And now he's not acting like a president, no- he's acting like a king. Y ahora no está actuando como un presidente, está He's- actuando como un rey. He's gone way past the president Ha ido mucho más title. allá del título de presidente. Now he feels like this is my kingdom Ahora siente, este es mi reino, in which I'm well en el pleased cual, con el quien estoy muy complacido, with all the people. con todas las personas. But this was many years ago. Pero esto fue varios años Yeah, atrás. he's looking at me right now. Me está mirando ahora a mí. He's just been open to receiving. Él se ha abierto a recibir. And Benito does not have a bank account. Y Benito no tiene una cuenta bancaria. That is not his strong suit. Eso no es un punto fuerte para Benito. He has not been paying rent at all. Tampoco paga alquiler. In fact, a lot of times he barked so much, I De didn't hecho- know if he was going to make it. A veces ladra tanto que ni siquiera yo sabía si iba a lograrlo. But now he's getting into the miracle vibe. Pero ahora está en la vibra de milagro. Yeah, he knows it is blessed to receive as it is to give. Y ahora sabe que es tan bendito recibir tanto como dar. He has really healed his worthiness issues. Realmente ha sanado sus problemas de valía. He's now really accepted his worth Ahora ha aceptado su valía as a perfect child of como God. un hijo perfecto de Dios. And he acts like his worth comes from God. Y actúa como si su valía know. viniese de Dios. Yeah. And that is a good example Y for all of ese es us. un muy buen ejemplo para todos Yeah. nosotros. He didn't have any kind of resume or he didn't come with any kind of guarantee. No tenía currículums ni ninguna garantía. When Jason picked him up, he didn't say, you have to promise me, you will live a Christ life or something. Cuando Jason lo agarró, no le dijo, tienes que prometerme que vas a vivir una vida en Cristo. Yeah, Jason just took him in. Jason simplemente le dio la Yeah. bienvenida. And that's very much like the story of the Good Samaritan, Y esa es la historia del buen samaritano, who saw that there was a man who was beaten in the road. quien vio que había un hombre que estaba golpeado al lado de la carretera And while others just passed y by mientras otros seguían de largo and couldn't be bothered or interested in this man y on the no road, podían ser molestados o les interesaba este hombre Yeah. en la carretera, the Good Samaritan took the time to help him up, to take him to an inn. el buen samaritano se tomó el tiempo para agarrarlo, tomarlo, Says, here, I'll give you some money. This man is Arroparlo. not well. Take care of him. le dio dinero, Feed him. denle de comer, Keep him here as long as is needed for him to get healthy. déjenlo again. aquí todo el tiempo que sea necesario para que sea saludable de nuevo. Yeah, and Jason took Benito in, Y Jason le dio la acogida a Benito. and now Benito is in his joy. Y ahora Benito está en su felicidad. He even has a cat. Zion is now Incluso joined tiene him. un gato también, Zion, Yeah. que se ha unido a él. Thus, letting go of the old story about cats and dogs. Dejando de ir la historia tan vieja acerca de perros y gatos. He is healing that old belief about fighting like cats and dogs. Él está sanando esa creencia de pelearse como perros y gatos. Does he still get jealous or envious? A veces siente celos o envidia. Yes, Sí. he's Sí, not todavía- finished with La todavía no ha Casa de finalizado. Milagros.
but he stays with it. pero se mantiene en esto. He lets go of those future thoughts Deja ir los pensamientos futuros, of wanting attention in the future. de querer atención en el futuro. He's just relaxing there, right, Simplemente in estar front of relajado Wesley enfrente de Wesley, and practicing his meditation. practicando su meditación. Yeah, and that's all we can do. Y eso es todo lo que podemos hacer. Just use the present moment in the best way. Utiliza el momento presente de la mejor manera. Okay, we got 20 minutes to get to the Ok, restaurant. tenemos 20 minutos para llegar al restaurante. Perfect.